Seguimos con nuestro tema de Lucas, el Evangelio del Salvador, y mi sermón se llama hoy Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, así se llama, y es un título tomado del texto que vamos a estudiar el día de hoy. Hay una frase de un escritor, digamos mi escritor favorito, se llama A.W. Tozer, es uno de los teólogos del siglo pasado, siglo XX, estamos en el XXI, ¿no? O si alguien no se ha dado cuenta de eso. Sobre todo los que venimos del siglo pasado, a veces no nos damos cuenta que estamos en el siglo XXI. Entonces, A.W. Tozer dijo algo en un libro suyo que se llama Una fe incómoda. Dice, la fe real no solo hace algo por nosotros, sino que hace algo en nosotros. La fe no es pasiva. Como decían los antiguos luteranos, la fe es una cosa perturbadora. Te sientes inquieto hasta que tu fe encuentra su objeto en Jesucristo y halla la paz. Pero al principio es tremendamente incómoda, aunque también es gloriosa y salvadora. Y la fe es algo que no solamente hace algo por nosotros, sino que hace algo en nosotros. En ese sentido, la fe no es algo pasivo. La fe no es algo que sientes. Hemos equivocadamente, algunos predicadores han asociado la fe a un sentimiento. La fe no es un sentimiento. Nunca será un sentimiento. No es algo que tú sientes en algún momento. No, la fe no está descrita en la Biblia de esa manera. La fe es algo que crees, y particularmente es alguien en quien crees, que son dos cosas muy distintas. Entonces vamos a ir a Lucas 7:36. Dino Orlando. Lucas 7, estamos en Lucas 7, versículo 36. Vamos a leer una porción bastante grande. Versículo 36. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, ni siquiera dijo, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, ¿cómo es Jesús, no? Tengo que decirte algo. Simón dijo, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados.
Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es ese que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué pasaje tan espectacular. Es de esos pasajes que tú dices: wow, qué increíble haber podido estar ahí y disfrutar de algo así de labios de Jesús. Lo que está sucediendo aquí es que una mujer pecadora unge a Jesús, mientras Jesús está en la casa de un fariseo llamado Simón. Ese es en sí el tema de este pasaje. Ahora, en el desarrollo de la historia que nos narra Lucas, es posible reconocer 4 acontecimientos que son fundamentales, no solamente para nuestra comprensión del pasaje, sino para nuestro cristianismo. El primero de ellos es la actitud de la mujer. Y la actitud de la mujer era de arrepentimiento. Regresemos al versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. Lucas comienza narrando que Jesús es invitado por uno de los fariseos a su casa a comer. Jesús aceptó la invitación. Jesús aceptaba esas invitaciones constantemente. Recuerden que la semana pasada hablamos de que la crítica a Jesús, ¿cuál era? Que era un glotón y un bebedor. Esa era la crítica. Amigo de pecadores y de cobradores de impuestos. Y hay varias causas posibles por las cuales este fariseo invitó a Jesús a comer a su casa. Según Barclay, hubo 3 razones posibles. Una de ellas, es posible que fuera simpatizante y admirador de Jesús, porque no todos los fariseos eran sus enemigos. Por ejemplo, en Lucas 13:31 hay un claro ejemplo de eso. Pero la atmósfera de falta de cortesía lo hace improbable. Es posible que este fariseo no fuera admirador de Jesús. La segunda razón, es posible que Simón invitara a Jesús con la intención de pillarle alguna palabra o acción para delatarle ante las autoridades. Ellos frecuentemente hacían eso. Es posible que Simón fuera una especie de agente provocador. Tampoco esto parece probable, porque Simón le da a Jesús el título de rabí en el versículo 40, cuando le dice: dime maestro o dime rabí. Lo reconoce como un rabino. Lo más probable, la tercera razón, es que Simón fuera un coleccionista de celebridades y que hubiera invitado a comer al discutido joven Galileo con un despectivo paternalismo. Esto explicaría la mezcla de cierto respeto con la omisión de los detalles de cortesía. Es probable que fuera por esa razón. De hecho, Jesús era muy famoso en esa época, o se estaba haciendo famoso por sus milagros y por su predicación. Muchos fariseos, recuerden que lo que hemos venido estudiando hasta ahora, en su audiencia siempre habían fariseos y maestros de la ley escuchándolo. Jesús era un hombre que estaba marcando una influencia muy fuerte en esa época, en esa región. Su predicación era supremamente confrontadora. Sus milagros eran algo que nadie en la historia del judaísmo había visto. Entonces, es posible que este fariseo quisiera tenerlo en su casa solamente para ufanarse de que había tenido a Jesús en su casa. Estas razones parecen plausibles. De todos modos, es importante recordar que la fama de Jesús había crecido mucho y sus enseñanzas eran bastante controversiales, y que muchas de ellas, muchas veces,
fueron dirigidas en contra de estos fariseos y de estos maestros de la ley. Lucas continúa narrando que una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba a la mesa en casa de Simón el fariseo. Así que llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. La descripción que hace Lucas de la mujer es bastante clara. Era posiblemente una prostituta. Su profesión, junto con la de los recaudadores de impuestos, los usureros, los jugadores y los ladrones, era considerada como algo impuro y pecaminoso. Esta mujer era considerada un ser despreciable y de la más baja calaña en la sociedad judía. Y es muy importante tener eso en la mente mientras estudiamos el pasaje. Ella llevó un frasco de alabastro, que era una piedra translúcida que podía ser tallada y también pulida, donde se envasaban los perfumes más caros, ya que también existía la cerámica para las fragancias comunes. Pero ella llevaba un perfume supremamente caro en ese frasco de alabastro. Es muy probable que la mujer hubiese escuchado la predicación de Jesús en más de una ocasión. Si Jesús era famoso, si Jesús era acudido por mucha gente, es probable que esta mujer hubiese escuchado muchísimas veces, o por lo menos más de una vez, la predicación de Jesús. Y ella estaba buscando la oportunidad de acercarse, pero en razón de su condición, es comprensible que no haya podido. Es decir, una mujer como ella era muy discriminada en esa época. Es más, tocar a una mujer así te llevaba a ser una persona impura. Sin embargo, al enterarse de que Jesús estaba en la mesa en casa de Simón el fariseo, acudió sin ningún temor en busca de Jesús. Generalmente estas comidas se ofrecían en los patios de las casas de las personas acomodadas y era permitida la entrada a toda clase de personas con el fin de escuchar la sabiduría de los rabinos. Es por eso que la mujer se aventuró a ver a Jesús sin mayores inconvenientes. Jesús estaba reclinado en un mueble que se conocía como canape, muy popularizado por los romanos y que algunos judíos acomodados habrían adoptado también para sus comedores. Entonces Jesús quedaba reclinado, quedaba acostado sobre uno de sus brazos y con el otro brazo podía tomar la comida. Eso explica por qué la mujer se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. Lucas narra además que también los besaba y los ungía con el perfume. Ahora, ¿esto es evidencia de qué? Esto es evidencia de una clara actitud de arrepentimiento. Si había alguien consciente de su condición, era esta mujer pecadora. Ella reconoció su condición. Es muy probable que la predicación de Jesús la haya confrontado tanto y le haya dado tanta esperanza como para reconocer que había ofendido a Dios con su estilo de vida licencioso. O sea, no había nadie ahí que reconociera más su condición que esta mujer. Ella entendía quién era. Por eso llegó a los pies de Jesús. Pero la actitud de la mujer no solo fue un acto de arrepentimiento, sino de adoración. De alguna forma que Lucas no nos hace claro, ella comprendió frente a quién estaba y quién era el que anunciaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Esa era la predicación de Jesús. Así es. Mateo 4:17 habla de eso. El mensaje de Jesús, su contenido era ese: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y procedió esta mujer a expresarle su adoración y su arrepentimiento. Este acto por parte de la mujer no fue sancionado por Jesús, más bien fue avalado, como vamos a ver más adelante. Ahora bien,
Hay tres cosas que podemos aprender hasta donde vamos del pasaje y que son fundamentales para el cristianismo contemporáneo. La primera, el enfoque en Jesús. ¿Sabes? Esta mujer estaba buscando a Jesús. Ella entendió el mensaje que Jesús predicaba. Ella entendió en la predicación de Jesús en qué condición se encontraba ella frente a Dios. Y lo que estaba buscando literalmente era la posibilidad de ir a Jesús. Su enfoque era Jesús, tanto que no le importó los prejuicios que ella suscitaba. Lo único que le interesaba verdaderamente era estar con Jesús, ir a Jesús. ¿Sabes una cosa? El cristianismo contemporáneo necesita regresar a Cristo. La razón por que el cristianismo es o existe es Jesús. La única razón por la que el cristianismo hoy se puede sostener es por Jesús. El cristianismo contemporáneo necesita regresar a Jesús. En las predicaciones necesitamos hablar más de Jesús que de cualquier otra cosa, porque el centro del mensaje es Cristo. Tenemos que llevar a las personas a que busquen a Jesús, no simplemente solucionar sus problemas. La gente necesita a Jesús. ¿Sabes una cosa? Esta mujer no llegó diciéndole a Jesús que le solucionara sus problemas. ¿Sabes? Ella no llegó diciéndole, es que soy una fracasada. No. De ningún modo llegó con esa actitud. Esta mujer llegó reconociendo qué clase de mujer era frente a Jesús. Arrepentida. Tal vez, muy seguramente, en medio de su acto de adoración, estuvo pidiéndole perdón a Jesús. Pero si no lo hizo, el solo acto implicaba eso. Gran parte de la predicación que hoy escuchamos tiene que ver más con lo que Dios nos ofrece y lo que necesitamos de Dios, que realmente reconocer cómo estamos delante de Él. Gran parte de lo que yo escucho hoy tiene que ver con eso. Ven por tu bendición, ven por tu milagro, ven por tu no sé qué. ¿Sabes? Si llegamos a Jesús, tenemos que reconocer quiénes somos nosotros y quién es Jesús. Yo creo que tenemos que aprender de esta mujer. Yo creo que también por eso Jesús decía a los fariseos, les decía, les aseguro que los cobradores de impuestos, los prostitutas y los ladrones van a entrar primero al reino de los cielos que ustedes. Porque no se dieron cuenta que Dios estuvo en medio de ellos. Pero hoy tampoco nos estamos dando cuenta. Hoy hay una discusión supremamente acalorada, un debate acalorado en el cristianismo acerca de quién tiene la razón, Calvino, Arminio o Molina. Tres teologías distintas: molinismo, arminianismo, calvinismo. No, los calvinistas tenemos el evangelio correcto. Los teólogos reformados somos los que tenemos la verdad. No, somos los arminianos, no somos los molinistas. ¿Qué? ¿Dónde queda Cristo en todo esto? ¿Dónde? Hay una discusión en eso. Hay una pugna entre quién tiene la razón. Y por otro lado están los carismáticos. Es otro debate aparte. ¿Sabes una cosa? El cristianismo necesita regresar a Cristo. Necesitamos volver a Jesús, conocer a Jesús. Recuerden lo que dijo Pablo: todo lo considero basura. Y Pablo era uno de estos fariseos.
chamaitas, los más radicales. Todo lo considero basura con el fin de conocer a Cristo. La iglesia es en virtud de quien es Jesús. Calvino no murió por nosotros en una cruz. Arminio no murió por nosotros en una cruz. Molina no murió por nosotros en una cruz. Carlos Welly no murió por nosotros en una cruz. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. Es a Él a quien tenemos que mirar. Ahora sí, muchas de estas teologías tienen elementos de verdad en sus teologías, pero no son la verdad. La verdad es Cristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es a Cristo a quien tenemos que seguir. El cristianismo es una persona, no una teología. Ahora, yo soy teólogo, pero no me interesa eso. Realmente me interesa mi relación con Cristo. No me interesa otra cosa. En eso estoy de acuerdo con Pablo. Lo único que realmente interesa es nuestra relación con Jesús y cómo estamos delante de Él. Eso es lo que define el cristianismo. Todas estas pugnas teológicas lo único que hacen es dividir la fe. No hacen sino dividirla en lugar de cohesionar el evangelio. Lo que están es fragmentando el evangelio. ¿Qué somos nosotros? Tú preguntas: cristianos. ¿Pero de qué denominación? Cristianos. ¿Pero son evangélicos? Somos cristianos. ¿Qué parte de cristianos no entiendes? Cristianos, seguidores de Jesús, única y exclusivamente. No somos más que eso. Pero no son de la teología reformada, no, cristianos. Porque hay una cosa que a mí me parece terrible, especialmente entre estos teólogos reformados, y es que se creen que son los únicos que tienen la verdad. Nadie más, todos los demás somos herejes. Y todos los demás estamos predicando un falso evangelio. Si tú no predicas las 5 puntos del calvinismo, la doctrina de la gracia, estás mal, eres un hereje. ¿Qué? Yo predico la Biblia, no es suficiente. No es suficiente con eso. Yo predico la Escritura. No me interesa predicar la teología de nadie. Hablo de la Biblia. Una cosa es citar a algún teólogo, una cosa es citar a algún escritor, otra muy diferente es ser un devoto de un teólogo. No, yo soy devoto de Jesús y creo que la iglesia necesita regresar, la iglesia en general, hoy a la devoción a Cristo, como esta mujer. Esta mujer fue en un acto de adoración a Jesús, fue y lavó sus pies. ¿Sabes? Aquí estoy, pobre, miserable y desnuda, delante de ti, para encontrar tu perdón. Ese fue el acto de adoración de esta mujer hacia Jesús. Eso fue. No fue nada más. El cristianismo necesita regresar a ese enfoque. Tú eres un cristiano, sigues a Jesús. Necesitas amar a Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Necesitas ser un discípulo de Jesús en todo el sentido de la palabra. Necesitas consumirte en la vida de Jesús, conocer a Jesús, apasionarte por Jesús. Ser un cristiano, y no importa si te dicen fanático, no interesa. Sí, soy un fanático de Jesús. ¿Está mal eso? Acabo de hablar con una hermana. Me dice: renuncié a mi trabajo. ¿Por qué? Porque me estaban pidiendo mentir. Me estaban diciendo que hiciera una visita y reportara 3. Me dicen: de nada sirven las cartas de honestidad. Yo le di una carta
recomendándola como una mujer supremamente recta, honesta, cumplidora de sus deberes, una mujer ejemplar, pero querían era una ladrona. Entonces, ¿para qué me piden una recomendación de esas? ¿Para qué? Y voy a escribirles, ustedes querían una tramposa, pues no me dieron nada, pedí una recomendación. Yo no recomiendo tramposos. Pero ¿sabes por qué lo hizo? ¿Sabes por qué renunció? Por Jesús. No hubo otra cosa que la motivara. Jesús. Necesitamos ser gente apasionada por Cristo. Apasionada por Jesús. Los cristianos tienen que ser así. Tenemos que ser así. Tú nos visitas por primera vez. Eso necesita ser un discípulo de Jesús. No un discípulo de una iglesia. Esa es otra cosa, ¿no? ¿Discípulo de qué iglesia eres? Yo no soy discípulo de ninguna iglesia. Soy discípulo de Jesús. Las iglesias no hacen discípulos. O sea, no somos discípulos de una iglesia, perdón. Somos discípulos de Jesús. Y la iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús. No de Calvino, no de Arminio, no de ningún personaje en la Biblia o fuera de la Biblia. Ay, ¿y tú a qué iglesia vas? ¿A la de qué pastor vas? ¿Acaso los pastores tenemos iglesias? ¿Quién dijo eso? No, la iglesia es del Señor. La iglesia tiene que regresar a eso, a su fe sencilla, transparente y profunda en Jesús. Lo segundo que yo aprendo es el contenido del mensaje que se predica. ¿Sabes por qué esta mujer se arrepintió? Porque escuchó el mensaje del evangelio predicado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. De otro modo, esta mujer no hubiese llegado a los pies de Jesús como llegó. El mensaje. Necesitamos predicar la Biblia y únicamente la Biblia. Las escrituras. Ahí está todo el contenido del mensaje. Nuestros sermones tienen que ser expositivos, que aclaran el texto bíblico, que exponen el texto bíblico, que exponen toda la verdad de Dios a quienes nos escuchan. El contenido del mensaje. Tercero, lo que Dios espera de nosotros como seres humanos en virtud del mensaje que se predica y del reconocimiento de nuestra condición de pecadores. ¿Sabes qué espera Jesús? ¿Sabes qué espera Dios? Arrepentimiento. Que nos veamos tal cual como Él nos ve. Pero como yo hablaba en otro sermón, desde el Edén hemos sido evasivos con eso. Cuando Adán pecó y Eva pecaron, Jesús fue al atardecer nuevamente a encontrarse con ellos. ¿Dónde están?, les preguntó. No porque Dios no supiera. Él sabía dónde estaban y qué había pasado. Solamente que antes, cuando Él llegaba, ellos salían a recibirlo, pero esta vez no. Estaban escondidos. ¿Dónde están? No es una pregunta geográfica, sino ¿dónde están espiritualmente? ¿En qué condición se encuentran? No es que estamos desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Ahí empezó todo el debate. Desde esa época, desde ese momento, los seres humanos hemos sido evasivos con quienes somos frente a Dios. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos? ¿Sabes qué me impacta? Esta mujer no tuvo miedo de reconocer quién era, porque no le importaba lo que los demás pensaran, le importaba lo que Jesús pensara. Ese era su gran anhelo, llegar a los pies de Jesús y poder expresarle su arrepentimiento. Creo que necesitamos reconocer eso todos nosotros, cristianos y no cristianos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos delante de Dios? Lo que necesitamos de Dios en virtud de quienes somos y de lo que Dios ve en nosotros. Mateo 5:3 habla: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu? Es alguien que hace lo mismo que esta mujer hizo, que reconoce su miseria delante de Dios. Es eso. Esas tres cosas necesitamos aprender como cristianos contemporáneos.
El segundo acontecimiento aquí en el pasaje es la crítica silenciosa de Simón el fariseo. En el versículo 39, cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó: si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Wow. Crítica silenciosa porque simplemente lo pensó. Simón el fariseo se escandaliza al ver la actitud de la mujer. Él no fue capaz de observar su humillación y arrepentimiento. Él no vio eso. Y era un hombre religioso. Y procede a criticar a Jesús. Si este fuera profeta, este no es profeta. Si este tipo fuera profeta, hubiera sabido, se le hubiera quitado a esa mujer de ahí. Es una pecadora. Y es importante recordar que para Simón ya era un problema moral el que esta mujer estuviera en su casa en tal acto de aberración. Para él era una aberración, para Jesús fue un acto de adoración. El que una mujer pecadora tuviera contacto con cualquier persona hacía que esa persona fuese impura, mucho más con un rabino o un fariseo. No era posible algo así, por lo menos para la concepción religiosa de Simón. Cuando Simón se expresa así de la mujer, simplemente se está sacando en limpio. No está reconociendo su propia condición de pecador, porque delante de Dios no hay nadie bueno. Desafortunadamente la religiosidad, a pesar del paso del tiempo, no ha cambiado en su esencia. Tal vez cambió de contexto, pero mucho del pensamiento religioso moderno es que el cristianismo es para parias sociales que necesitan ser rehabilitados. Pero no, para mí no, yo soy una buena persona. El cristianismo es para drogadictos, para prostitutas y para ladrones. Para gente como yo, no. Yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. Yo no he matado a nadie. Yo no consumo drogas. Yo hago todo lo que debe hacer una buena persona. Pero según Jesús, no hay nadie bueno. Delante de Jesús, ninguno de nosotros sale limpio. Como dijo alguien, el mejor de nosotros es un desastre. La religiosidad contemporánea ha escondido la naturaleza del ser humano detrás de una etiqueta denominacional. No nos vemos como Dios nos ve, y por eso no acudimos a Él en busca de perdón y misericordia. Por eso no entendemos la gracia. Porque la gracia no es un permiso para pecar. La gracia es bondad de Dios para quien solo merece castigo. Si nos reconociéramos a nosotros mismos, entenderíamos la gracia. Yo no merezco eso, pero me amó. Y si entendiéramos cómo somos, si entendiéramos la gracia, seríamos mucho más agradecidos con Dios. El tercer acontecimiento, la reprensión de Jesús, que es impresionante, del versículo 40. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagar, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo: Simón, mira, esta mujer, cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero esta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Viene la reprensión de Jesús. Jesús para él fue claro lo que estaba pasando en ese momento. Le cuenta una parábola y lo cuestiona, le hace una pregunta a la que el fariseo responde correctamente. Jesús redirige su charla con el fariseo hacia la mujer. Esta mujer hizo todo lo que Simón el fariseo, como anfitrión de Jesús, no hizo. Y el Señor le reprocha a Simón en su cara cada uno de esos actos que como anfitrión y dueño de casa no tuvo a bien realizar con Jesús. Lo primero,
Simón el fariseo no le dio agua a Jesús para lavar sus pies, que era un acto de servicio y cortesía con un invitado y mucho más alguien como Jesús. Sin embargo, la mujer los bañó con lágrimas y los secó con sus cabellos, no solo como acto de cortesía, sino como acto de adoración. Ella sabía frente a quién estaba y no le importaron los prejuicios de sus críticos, solo le importó Jesús. Eso no lo hizo Simón. A él no le importaba hacer eso porque él solamente quería tener un trofeo más en su colección de celebridades. 2. Cuando se invitaba a un huésped a comer a la casa, era costumbre colocar su mano en el hombro y darle un beso de paz, que era una señal de respeto que jamás se omitía en el caso de un rabino distinguido como Jesús. Simón no le dio este beso de paz a Jesús. Sin embargo, la mujer no había dejado de besarle los pies desde que entró, y no solo como señal de respeto, sino como acto de temor y reverencia. Eso tampoco lo hizo Simón. 3, también como señal de cortesía y buenos modales se solía quemar un poco de incienso o rociar un poco de esencia de rosas en la cabeza del huésped, acto que también fue omitido por Simón. Sin embargo, esta mujer ungió los pies de Jesús con un perfume caro en señal de adoración. Un perfume muy caro. De hecho, ¿recuerdan cuando Jesús fue ungido por María de Betania, que rompió un frasco de alabastro y ungió los pies de Jesús? Y que Judas dijo: ¡ay! ¿Cómo se hace este desperdicio? Esto puede usarse para los pobres. Pero carreta, el tipo se robaba la plata. Y ¿se acuerdan? Porque ese perfume era supremamente caro. Era nardo puro. ¿Qué es nardo? Un perfume. Y un perfume muy común, caro pero común en Palestina. Y Jesús es ungido con este perfume por esta mujer. Lo que no hizo Simón. Simón tuvo al Hijo de Dios, Dios mismo, en su casa y nunca reconoció a quien tuvo en su casa. Nunca. Tal vez escuchó muchas veces las predicaciones de Jesús como esta mujer, pero nunca respondió de la manera que la mujer respondió, con arrepentimiento, con alabanza y con adoración. Nunca. No entendió a quién tuvo en su casa. Ciertamente era una mujer que expresaba su profunda necesidad de Dios. Por eso Jesús le dijo a Simón que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. En el idioma hebreo, amar también es una expresión que significa gratitud. Jesús comparó su actitud de agradecimiento con la actitud del fariseo, que aunque había invitado a Jesús a comer, lo cual era algo completamente a su alcance, lo había hecho como de igual a igual. Y no era un rabino como él. Era el Hijo de Dios, no expresando ningún tipo de adoración, admiración o alabanza por el mismo Hijo de Dios que estaba en su casa. Evidentemente Jesús hubiera considerado como normal y natural una profunda actitud de adoración, reconocimiento y alabanza de parte del fariseo que lo había invitado, ya que él sabía naturalmente quién estaba recibiendo en su casa. Es difícil expresar con palabras la actitud de la mujer en esta historia. Es una muestra de arrepentimiento, adoración y alabanza que difícilmente se repite o se ha repetido. Es tan difícil vernos de esa manera. Es importante reflexionar y preguntarnos qué tanto agradecimiento y amor por Dios existe dentro de nosotros. Finalmente, eso es algo que solo Dios conoce, pero que evidentemente se puede reflejar en nuestra actitud hacia Dios como ser y hacia su perdón y su misericordia. La intensidad de nuestro arrepentimiento, amor y servicio es muestra de quién es Dios y su Hijo para nosotros. Nuestra gratitud hacia Él y hacia lo que le pertenece, por ejemplo, la iglesia.
¿Sabes? El servicio y el amor que mostramos por la iglesia es evidencia de quién es Jesús para nosotros. Porque nos interesa lo que a Él le interesa. Porque amamos lo que Él ama. Porque servimos a la iglesia por la cual Él murió. Pero a veces hay una actitud desobligante con la iglesia. A veces hay una actitud como, no, esa iglesia no, allá casi no hay amor, bueno, todo lo que uno se puede. Esta pugna entre calvinistas, arminianos y molinistas, lo único que está haciendo es dañar lo que Jesús tanto ama, la iglesia. Nuestra actitud hacia lo que Él ama es muestra de que definitivamente se nos perdonó mucho o se nos perdonó poco. Nuestra actitud hacia Dios a veces me cuestiona mucho porque es tan fácil prescindir de las cosas de Dios en determinado momento. Sacrificar las cosas de Dios en determinado momento. Yo aprecio a cada uno de ustedes que estaban aquí. Pudieron haber no estado, pero aprecio a cada uno de los que están acá, porque es muestra de que les interesa a Dios, les interesa su palabra, les interesa su iglesia. Pero hay muchos cristianos hoy en día que no reflejan esto en su caminar, que fácilmente prescinden de la iglesia, de las cosas de Dios, como si fuera algo que se pudiese reemplazar de alguna manera. Aprecio el corazón de esta hermana profundamente. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestro trabajo porque nos están pidiendo hacer algo que va en contra de nuestra devoción a Dios? ¿Cuántos? A saber, la situación está dura. Conseguir trabajo no es fácil. Pero primero estuvo su devoción a Dios. Es muestra de que se le perdonó mucho. Pero ¿cómo es para nosotros? ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo están nuestras vidas? Porque eso es muestra de cuán agradecidos estamos con Dios. Eso es muestra. No importa cuán religiosos seamos, finalmente se va a reflejar en nuestras vidas que tanto estamos agradecidos con Dios. Qué tan importante es para nosotros Dios, su palabra, la iglesia, el cristianismo. Eso finalmente se va a reflejar. Lo último, cuarto aspecto, el cuarto acontecimiento, esta mujer es perdonada. Versículo 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, en paz. Jesús le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Qué increíble momento recibir de Dios el perdón que el mundo religioso de su época le había negado. Dios, Hijo, perdonaba la vida licenciosa e inmoral de una mujer sin esperanza. No importa cómo esté tu vida. Si hay un profundo arrepentimiento y serio arrepentimiento, si reconoces la majestad y soberanía de Dios, si eres reverente y temeroso de Dios, como lo fue esta mujer, el perdón va a llegar. Así es. Conocí a Ángela, la hermana de Flavio, que fue una mujer que me inspiró mucho. Una mujer que tuvo una vida difícil, una vida muy complicada, pero fue una mujer que se arrepintió. Y cuando se arrepintió y se volvió a Dios, fue evidente que eso pasó. Cuando supo que tenía cáncer, no hubo reproche en su corazón. Simplemente, ok, voy a vivir con intensidad lo que Dios tenga establecido para mí, el tiempo de vida que tenga para mí, lo voy a vivir con intensidad. Y era impresionante verla. Ella era una de las mejores amigas de mi mamá. Ella manejaba moto.
Y era una moto grande, ¿verdad? Yo no había visto la moto. Ella era cinturón negro en taekwondo, creo que segundo o tercer dan, no estoy seguro, pero tenía una academia de taekwondo. Era una mujer impresionante, con una fuerza impresionante. Y cada rato le decía a mi mamá, Rosita la más bonita. No se me va a chonetear, ¿no? Era como, esa era su expresión todo el tiempo, animándola a permanecer firme, animándola a estar bien, animándola a no desanimarse. Pero era una mujer que daba su corazón en lo que hacía, amaba profundamente la iglesia y en medio de su enfermedad trajo a mucha gente a la fe. Ella podía estar enferma, pero se iba a dar un estudio de la Biblia donde fuera, sin excusas. ¡Qué increíble mujer! Esta mujer evidenció que fue mucho lo que se le perdonó porque amó mucho. Causó un impacto impresionante en la iglesia. Nunca hubo un gesto de reproche. Nunca la veías desanimada. Todos los martes tenían un almuerzo, se llama un almuerzo de misioneros, varios. Y ella estaba todos los martes en ese almuerzo. Así con obviamente las quimioterapias le tomaron el cabello, pero ella iba con una gorrita y ahí estaba. Tal vez tenía dolor, pero tú no la veías quejarse. Una mujer que demostró que mucho se le perdonó porque amó mucho. Tienes esa oportunidad. Hay muchos aquí que hemos sido perdonados de muchas cosas y vivimos un cristianismo intenso porque sabemos que fuimos perdonados de mucho, que se nos hizo un regalo que no merecíamos, que la razón por la que estamos aquí no es porque somos buena gente, sino porque Dios fue misericordioso. Y en virtud de eso nos arrepentimos y decidimos vivir una vida conforme a su voluntad. Tienes la misma oportunidad. No importa cómo esté tu vida, si tú te arrepientes profundamente, seriamente, si reconoces tu condición delante de Dios, el perdón va a llegar. Porque así es Jesús. Nuevamente el prejuicio religioso sale a flote. ¿Quién es este que también perdona pecados? Yo no sé cómo Jesús hacía para aguantar a esta gente. La verdad, tanta crítica todo el tiempo. Y estaban en todos sus sermones. ¿Te imaginas? Uno llegar y otra vez están en sus sermones. Ahí estaban en primera fila. A ver en qué lo pillaban diciendo algo malo. Yo me siento agradecido que no hay nadie aquí así, o sea. Podemos llegar, próximo sermón, y él predicaba todos los días, todos los días uno tenía 2 filas de críticos ahí. Pero Jesús era tan compasivo, tan paciente, tan amoroso, que lo único que le interesaba era la verdad que llevaba y la gracia que quería ofrecer a cada persona. Finalmente le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. La salvación es por fe, pero no por la fe sola, como dicen algunos, sino por una fe acompañada de un profundo arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un medio de gracia dado por Dios para reconciliarnos con Él. En Hechos 2:38, quiero que me acompañen ahí. Hechos 2, versículo 38. Es un pasaje que habla de algo muy similar. Desde el versículo 36. Pedro predicando su primer sermón a una multitud de judíos en Pentecostés. Sépalo bien todo el pueblo de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Profundamente conmovidos, ¿qué debemos hacer?
Mira el mensaje de Pedro. Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense. El otro debate es que el bautismo no es necesario para la salvación. ¿En dónde dice eso? ¿Dónde dice que no es necesario? ¿Dónde dice que no necesitamos hacerlo? Pedro dice algo completamente distinto. ¿Sabes qué es el arrepentimiento y el bautismo? Medios de gracia, dados por Dios para nuestra salvación, para nuestra reconciliación, para nuestra redención. Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo salva. Ahora no estoy hablando de una regeneración bautismal, porque es en virtud de la fe en Jesucristo. Pero son obras de fe, medios de gracia. Eso es el Evangelio, mis queridos amigos y hermanos. Si tú nos visitas por primera vez, eso es lo que queremos que tú hagas con tu vida. Pero más nosotros, Dios, que te arrepientas, que te vuelvas a Dios, que te bautices para el perdón de tus pecados y recibir el Espíritu Santo. Porque esa es la voluntad de Dios. Esta historia narrada por Lucas es una lección profunda para la iglesia contemporánea. No podemos dejar de vernos como Dios nos ve y no podemos dejar de ver a Dios como es Él. En el momento que eso cambie, el cristianismo perderá su esencia y no será mejor que los fariseos. Se puede convertir peligrosamente en un moderno fariseísmo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, mi hermano.